esté seguro ante aflicción, quien gobierna hasta la tempestad. El Señor, en él yo confiaré, estará su brazo eterno conmigo, siempre me sujetará él. En cualquier lugar que esté, nunca me agitaré. El Señor, en él yo confiaré. Por el mundo abandonado soy, mas acompañado estoy por Jesús. Lleno soy de la gracia del Señor. El Señor, en él yo confiaré. Estará su brazo eterno conmigo, siempre me sujetará él. En cualquier lugar que esté, nunca me agitaré. El Señor, en él yo confiaré. Aún no está la fe firme ante él, la gran fortaleza me preparó. Al correr peligro seguro estoy. El Señor, en él yo confiaré. Estará su brazo eterno conmigo, siempre me sujetará él. En cualquier lugar que esté, nunca me agitaré. El Señor, en él yo confiaré. Todopoderoso es el Señor, si a él mi vida encomendaré. Toda carga mía llevó el Señor. El Señor, en él yo confiaré. Estará su brazo eterno conmigo, siempre me sujetará él. En cualquier lugar que esté, nunca me agitaré. El Señor, en él yo confiaré. Buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien en el amor de Dios. Ya estamos en la primera semana de octubre, así empezó este nuevo mes, octubre. O sea, hace mucho tiempo que no estamos reunidos en la iglesia físicamente por el coronavirus. Es muy triste, ¿no? Y también no sabemos exactamente hasta cuándo tenemos que escuchar este culto dominical de esa manera. Es también muy lamentable, pero también sabemos muy bien que Dios es justo, Dios es honesto, también Dios tiene el poder, el amor y la buena voluntad hacia nosotros. Entonces, vamos a esperar un poquito más confiando en ese Dios. Entonces, vamos a soportar esta dificultad con el amor y el poder de Dios. Y Dios permite este domingo también muy precioso para poder escuchar la palabra de Dios para nuestra vida cristiana, especialmente en este momento muy difícil, ¿no? Entonces hoy, ah, por favor, escuchen atentamente, abriendo nuestros corazones y oídos, y más atentamente escuchemos la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos gracias por salvarnos, por hacernos hijo de Dios. Después de salvarnos, Dios no nos dejó como huérfano, sino guía y ayuda
nuestra vida hasta ahora. Por eso te damos gracias. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que vivamos nuestra vida cristiana. Hoy, los amados hermanos, así nos reunimos juntos ante Dios y en Cristo para escuchar la palabra de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso. A pesar de que no podemos ver los rostros de los hermanos físicamente en la iglesia, creemos que Dios nos dará más gracia a través de tu palabra de hoy. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros en esta situación muy difícil y nos llena tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra. Ahora, hay muchos hermanos que tienen dificultad por esta situación. Por favor, guía, protege y ayuda sus vidas para poder vivir más sanamente y fuertemente para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia, Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 25, texto principal de hoy, Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Busquemos Primero de Reyes 21, 25. Si lo tienen, leamos juntos. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Hoy vamos a aprender el Primero Reyes capítulo 21. Aquí, en el capítulo 21, hay muchas enseñanzas importantes, pero entre todas ellas, hoy meditaremos unos contenidos sobre las malas conductas que Acab y Jezabel realizaron. Podemos decir que la época del rey Acab fue una época de dejar a Dios. Es muy lamentable, ¿no? Y así por eso, el rey Acab es llamado el rey más malvado de toda la Biblia. Es muy famoso. Él era el séptimo rey del norte de Israel. Había un total de 19 reyes en el norte de Israel. Todos ellos reyes eran malvados, pero Acab es más famoso por ser mucho peor rey que ellos, mucho peor. Y entonces, como el texto principal que leímos ahora se revela que la razón por la que él era un rey malvado fue por incitación de su esposa Jezabel. Jezabel era una princesa de Sidonia que adoraba a Baal, ídolo, ¿no? Y Acab la recibió como esposa y así también recibió el ídolo en pleno en Israel. Es muy lamentable, ¿no? Vamos a buscar Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 31. Primero de Reyes, capítulo 16, 30 y 31. Yo voy a leer. Y reinó Acab, hijo de Omni, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omni,
hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Por qué? Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Israel, que servía a Dios a causa de una mujer Jezabel, se convirtió en un país de idolatría que sirvió a Baal de repente, ¿no? Qué triste y miserable es esta escena ante los ojos de Dios, debido a que Acab recibió a una mujer gentil como esposa. Su país, Israel, se enfrentó a un tiempo de la oscuridad espiritualmente más desastroso. A la vista del hombre, una mujer parece insignificante, pero ella era una trabajadora del diablo y a la vez una sombra del diablo también. El diablo no usa un gran acontecimiento para destruir la iglesia y nuestra fe desde el principio, sino usa un evento muy pequeño desde este punto. Así, el diablo comienza su trabajo a partir de esa pequeña cosa, o sea, desde algo que no parece muy importante a los ojos del hombre. Entonces, la Biblia dice que no se le permita ni un espacio chiquito al diablo. ¿Por qué? Su característica es entrar por un espacio muy estrecho, como una grieta, y desde este punto destruir algo entero. Sí, esto es la característica del diablo. Busquemos la Biblia. Aquí, Efesios capítulo 4, versículo 27. Efesios 4, 27, el versículo muy corto, dice así: ni deis lugar al diablo. Dice, ni deis lugar al diablo. Por lo tanto, debemos prestar atención acerca de un espacio muy chiquito. Sí, las malas acciones causadas por la entrada de una mujer pequeña en Israel fueron realmente graves y terribles. Jezabel trajo un ídolo, Baal, a Israel, que servía a Dios, y les hacía servirlo, y buscó a los profetas de Dios, y los persiguió y los mató. Estos pecados provocaron una grave sequía en Israel y la gente sufrió mucho. Para revelar que esta sequía era causada por la idolatría, Elías confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y Elías ganó por la ayuda de Dios. Sabemos esta historia, ¿no? Sin embargo, aun conociendo este resultado, Jezabel no abandonó al falso Baal y no se arrepintió ante Dios. Más bien, ella trató de matar al profeta Elías. Y en el capítulo 21, incluso Jezabel mató a Nabot, quien servía bien a Dios con el objetivo de despojar su vida de una manera muy mala, usando la ley de Dios hábilmente. Es muy terrible, ¿no? Ella no solo fue
en contra de la voluntad de Dios, sino hasta que usó a Dios para hacer el mal. Este es un gran pecado. Menospreciar e insultar a Dios. Gran pecado, ¿no? El uso a Dios, ¿no? Para hacer mal. Debido a que Nabot era un hombre que temía a Dios adecuadamente. Por eso sabía bien que la tierra le pertenecía a Dios y también, como era una creación de Dios, no se podía comprar ni vender. Él sabía muy bien esta ley. Busquemos en la Biblia, Levítico, capítulo 25, 23. Levítico, capítulo 25, 23. Yo voy a leer. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Así, Nabot sabía muy bien esta ley de Dios. Entonces, cuando Acab le dijo a Nabot que vendiera la viña, él pensó en la palabra de Dios y dijo valientemente ante el rey Acab. Así, busquemos en la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 3. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 3. Aquí yo voy a leer. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Nabot dijo así, de esa manera. Esa es una palabra que no puede decir si no se tiene una correcta fe hacia Dios. Es porque el rey de aquel momento era un ser muy temible, con gran poder y autoridad que podía matar o salvar a la persona con solo una palabra. Sin embargo, debido a que Nabot tenía una fe cierta, no le temía al rey humano, sino le temía a Dios. Pero por eso fue asesinado injustamente. Es muy lamentable, ¿no? Es decir, él murió no por estar tratando de proteger su tierra, sino tratando de mantener su fe, guardar su fe, ¿no? Nabot solamente aparece aquí en el libro de Primero de Reyes, capítulo 21, entre toda la Biblia, solamente aquí. Sin embargo, hay una razón por la que el nombre de Nabot está escrito en la Biblia. Es porque debemos imitar la fe de Nabot. Tiene este significado, ¿no? Él era un hombre que temía solo a Dios. No le temía al poder del mundo en los tiempos caídos, ¿no? En ese momento. Necesitamos una persona así en nuestra época también, ¿no? Nuestra época tan corrupta.
Y debemos ser como esa persona también, nosotros, ¿no? Sí, cristianos. Si Nabot, pensemos, si Nabot hubiera sido un hombre carnal, este evento de la viña no se habría registrado en la Biblia, ¿no? Obviamente. Y quizás también podría obtener las ganancias vendiendo esa viña, Nabot. Sin embargo, no transigió con estos beneficios humanos porque él realmente temía a Dios. Quizás Nabot era uno de los 7,000 que no se arrodillaron ante Baal en esa época corrupta. En ese momento, muchas personas adoraron al Baal en Israel y se podría decir que era una época de la oscuridad espiritualmente más desastrosa, matando a los profetas de Dios, ¿no? La fe de Nabot, quien mantuvo su fe hasta el final, se convirtió en un buen modelo para nosotros, para los cristianos. Y también habría sido un gran consuelo y fortaleza para el profeta Elías, porque todavía quedaban 7,000 personas como Nabot, a pesar del tiempo corrupta, ¿no? Busquemos la Biblia, Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Primero de Reyes, capítulo 19, 18. Yo voy a leer. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. En nuestra época también es muy necesario la misma fe como Nabot. Ahora, es una época de que muy rápidamente nos distanciamos de Dios y las cosas de Dios, ¿no? Y por eso seguimos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida como un ídolo, ¿no? En nuestra época, cuando muchas personas consideran en ellos como sus reyes, les obedecen y transiguen con ellos, tenemos que seguir al verdadero rey, quien es Dios. Somos cristianos, ¿no? Y también podemos decir que es una gran fortaleza, valor y consuelo para unos a otros que las personas de esa fe permanecen juntos en el mismo momento difícil, ¿no? Como ahora, como ahora. A pesar de que es un momento muy difícil por el coronavirus, ¿no? Es un gran agradecimiento que los cristianos salvos pueden unirse, orar y trabajar quedándose juntos, ¿no? Por lo menos todavía podemos realizarlo por medio de una manera virtual, ¿sí? Así. A pesar de que no es suficiente, pero usándolo, podemos realizarlo, ¿no? Cuando confirmamos que nuestra fe está conectada con unos a los otros en Cristo, sin importar las circunstancias. Eso podría ser gran consuelo y fortaleza para nosotros. Pensando en la razón por la que el nombre de Nabot está escrito así en la Biblia. Deberíamos vivir obedeciendo al verdadero Rey, quien es Dios, con la misma fe, determinación de Nabot en esa época
depravada. Sin embargo, muy asombrosamente, Jezabel planeó una forma muy malvada para matar a ese hombre de Dios. Es decir, ella usó la ley de Dios para matar a Nabot. Ella usó la ley de Dios que dice que si hay 2 o 3 testigos, se puede acusar a una persona. Y así acusó a Nabot injustamente y lo mató. Busquemos la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 11 al 13. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 11 al 13. Aquí yo voy a leer. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Jezabel usó el nombre de Dios para que mate al hombre de Dios. Eso es un pecado muy grave al usar el nombre de Dios para hacer el mal. Es un pecado muy grave, ¿no? Pero si vemos nuestra época, podemos saber muy fácilmente que hay muchas personas que, como Jezabel, usan el nombre de Dios para hacer el mal. Por exterior parecen creer en Dios y servirle muy bien, pero hay muchas iglesias que usan a Dios para sus propios intereses políticos y económicos, ¿no? Es decir, es nuestra época donde hay más y más personas que tienen la apariencia de la piedad, pero son los que niegan la eficacia de ellos y los que toman la piedad como un instrumento, como un instrumento de sus propios beneficios, ¿no? Busquemos la Biblia. Aquí, 2 versículos de Timoteo. Primera de Timoteo 6:5, segunda de Timoteo 3:5. Estos versículos explican bien sobre el aspecto de nuestra época. Entonces, miremos la pantalla, 2 versículos, leamos juntos. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Abajo, 2 de Timoteo 3:5, veamos juntos. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esa es una de las escenas de sucederán en los últimos días, ¿no? Apartándose del evangelio verdadero, ahora se están aumentando como iglesias políticas y algo negocio, ¿no? Entonces, a través de Jezabel podemos ver la forma de la gente y de las iglesias en nuestra época. Y sobre todo, podemos pensar en mi fe y mi vida cristiana también, ¿no?
cometer el pecado usando a Dios, y la fe es un gran pecado que menosprecia e insulta al nombre del Dios creador. Jezabel cometió este pecado muy grave sin ningún sentido, y recibir a esa Jezabel como esposa fue la gran culpa de Acab desde el principio. Por ese motivo, se puede decir que Acab se convirtió en el peor rey de todos los reyes de Israel, debido a que Acab consideró que recibir un ídolo en Israel no es ningún problema. Por eso se casó a Jezabel, ¿no? En el interior de Acab no había Dios, sino solo unos provechos y intereses carnales y políticos, ¿no? Debido a que él era un hombre así, se enfermó cuando no pudo obtener la viña de Nabot. A través de esto podemos entender cuán grande y serio era su avaricia y deseo carnal. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 4. También yo voy a leer. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Imaginemos, hermanos, esta escena. Imaginemos. Es muy interesante, ¿no? Él era rey, ¿no? Él era rey, por eso ya tenía muchas cosas y las disfrutaba. Pero aquí quiso más y más, más y más. Es gran avaricia, ¿no? En la Biblia se dice que Acab quería comprar la viña de Nabot para hacer un huerto de legumbres, ¿no? Pero en lengua original se refiere a un jardín verde, que se dice que se usa como un lugar de entretenimiento carnal para alguna fiesta, o también un lugar para adorar a ídolos. Es decir, el propósito por el cual Acab quería obtener la viña de Nabot fue para su propio disfrute carnal e idolatría. Sin embargo, cuando fueron obstaculizados esos deseos carnales, Acab estuvo bastante difícil como para acostarse, ¿no? Entonces, ¿por qué motivo? ¿Qué motivo él sufrió mucho en su corazón? ¿Cómo piensan ustedes? Entonces, debemos comprobar si hay tal corazón en mí o no. Tenemos que pensar esto, ¿no? Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, si no puedo escuchar la palabra del culto dominical, ¿causará problema en mi corazón? ¿Cómo piensan ustedes? ¿O causará problema en mi corazón cuando no puedo ver el partido de fútbol entre Perú y Chile? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué cosa pierdo yo? Verdaderamente sufro más en mi corazón. Por favor, pensémoslo sinceramente. Es muy necesario, ¿no? Las cosas de Dios o
mis cosas carnales. Debemos pensar acerca de mi fe a través de Acab. Debido a que Acab era un hombre así, no tuvo ningún problema en conseguir a Jezabel como esposa. Y debido a eso, Israel se cayó en un pecado grande, más y más. Y al final, incluso Acab y su familia se convirtieron en los protagonistas de un final muy miserable. Él no tenía que olvidar que Dios era el dueño y también gobernador del país. Cuando Acab se olvidó, incluso el conocimiento más básico e importante hacia Dios, ha tomado a una mujer, Jezabel, como su esposa. Y lamentablemente, él repetía los pecados, acordando con las instigaciones de su esposa hasta el final. Como dice la Biblia, su malvada esposa Jezabel fue un motivo decisivo del fracaso de Acab. Si Acab hubiera sabido exactamente el propósito y la razón del matrimonio que Dios había permitido para los humanos, no habría recibido una esposa como Jezabel, estratégicamente. El propósito principal del matrimonio que Dios ha permitido para nosotros es para la gloria de Dios, en la providencia de la creación, ¿no? Acerca de esa enseñanza, yo daba predicación varias veces en la reunión de jóvenes. Dios permitió que Adán gobernara esa tierra y le dio a su esposa como ayuda idónea. La Biblia explica así. Busquemos la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Si lo tienen, leamos juntos. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí, debido a que la Biblia especifica directamente el papel de la esposa de esa manera, entonces debemos conocer el plan original y la intención de Dios acerca del matrimonio. Esto es muy importante, ¿no? Si un matrimonio no comienza desde este concepto, toda la vida estaría muy infeliz. No es normal. Es decir, un matrimonio sin Dios empieza con la semilla de la aflicción desde el principio. El matrimonio es un hermoso sistema que había sido permitido por Dios por primera vez, antes de que los seres humanos cometieran el pecado. Hermoso sistema, ¿no? Desde el principio. Eso es también el propósito de crear hombre y mujer, ¿no? Lo que un hombre y una mujer se casan uniéndose en un cuerpo, está conectado con el propósito y misión noble, lo cual gobierna y disfruta el mundo creado por Dios, ¿no? Es decir, el matrimonio de un hombre y una mujer está conectado con Dios desde el principio. Este concepto es muy importante. Desde el principio,
este matrimonio está en la providencia de la creación de Dios. Si ese matrimonio comienza adecuadamente a partir de este concepto, el esposo amará a su esposa como Cristo amó a la iglesia y la esposa podrá obedecer y ayudar a su esposo conforme al propósito de la Biblia. Esto no significa una relación de subordinación en la que uno gobierna y controla a alguien, sino que es una relación complementaria, horizontal, que es absolutamente necesaria entre sí. Es decir, cuando ellos están unidos bellamente en el orden establecido por Dios, formarán un cuerpo adecuado, o sea, una digna y verdadera familia ante Dios. Hoy en día, surgen muchos problemas por casarse sin Dios, sin definición correcta del matrimonio bíblicamente. Es muy lamentable, ¿no? Es decir, si uno no interviene a Dios en el matrimonio, seguramente conducirá a los resultados desafortunados. Seguramente. Es porque el primer matrimonio en sí mismo, se hizo en la providencia de la creación de Dios. La Biblia dice que Dios llevó a Eva a Adán. Adán no buscó por sí mismo a Eva. Génesis capítulo 2, versículo 22. Génesis capítulo 2, versículo 22. Génesis 2, 22. Yo voy a leer. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir, nunca debemos excluir la voluntad y la gloria de Dios en el matrimonio. Por lo tanto, los cristianos, nosotros, nunca podemos casarnos con uno que no fue salvado. Nunca. Pero acá no lo hizo adecuadamente. En su matrimonio no hubo Dios completamente. Y eso fue un matrimonio político con un propósito humano en la búsqueda de intereses políticos. Es decir, Acab intentaba detener la invasión del norte de Aram por medio del casamiento con la princesa de Sidonia. Desde el principio, Acab no pensó nada en la voluntad de Dios y tomó una decisión totalmente incorrecta, considerando él en sí mismo es como si fuera un criterio. Eso es lo que eligió por sí mismo sin Dios. Es muy lamentable. Busquemos en la Biblia, Primero de Reyes, capítulo 21, 25, texto principal. Primero de Reyes, capítulo 21, 25. Primero de Reyes 21, 25. Si lo tienen, leamos juntos. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Jezabel era la sombra del diablo. Entonces, lo que hacía Jezabel era el trabajo del diablo, el cual era incitar a la gente. Incitar es el trabajo del diablo. El diablo siempre incita a la gente
para que cometa el pecado, ¿no? Así que él incitó a Eva para que comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén, ¿no? Esaú ha sido tentado por el guisado de las lentejas, ¿no? Sabemos esta historia. Judas Iscariote fue tentado por el dinero y Demas fue tentado por el mundo. Y así ellos fueron apartados de Dios, ¿no? La tentación del diablo conduce el cometer el pecado. Debido a que tenemos el libre albedrío, la tentación puede funcionar. Por lo tanto, el diablo siempre nos tienta con las cosas que nuestro cuerpo quiere elegir, nuestro cuerpo, nuestro deseo carnal. En nosotros puede haber mi propia Jezabel que me sigue tentando. Puede ser. Cada persona tiene un punto débil que es fácil de tentar. Cada persona tiene la debilidad, como dinero, fama, sexo opuesto, placer, aficiones, alcohol, cigarrillos, amigos, etc. Y el diablo los conoce muy bien y sigue tentando a la gente usando estas cosas. Lo saben muy bien. Así el diablo hace al hombre pecar usando estas cosas para que se separe de Dios y para que el hombre sea inútil ante Dios. Acá eligió el camino equivocado debido a esa tentación. Es decir, tal como dice este versículo, se vendió a sí mismo. Entonces, podemos decir que acá vendió algo equivocado. Nosotros también debemos tener cuidado de qué vender y qué no vender mientras vivimos nuestra vida. Es muy importante. Especialmente, hay una cosa que nunca se debe vender siendo los cristianos salvos. Esa es la verdad. Busquemos en la Biblia, Proverbios capítulo 23, versículo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Si lo tienen, leamos juntos. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Nosotros debemos comprar la verdad de Dios, ciertamente, pero nunca debemos venderla. Eso no se refiere a lo que comprar la verdad con el dinero, sino significa que debemos obtenerla a pesar de aceptar cualquier sacrificio, porque la verdad es lo que tiene mayor valor que todo. Es porque esa verdad nos salva a nosotros. Es muy importante, ¿no? Nuestro eterno destino está determinado por si poseemos la verdad o no. La Biblia dice que Jesús es esa verdad, ¿no? Sabemos, San Juan, busquemos San Juan capítulo 14, versículo 6. San Juan, este versículo muy conocido, San Juan 14, versículo 6. Si lo tienen, leamos juntos. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús
Jesús dijo así directamente. Él mismo, Jesús mismo, es la verdad. Y como lo sabemos, debido a que Judas vendió a Jesús. O sea, Judas vendió la verdad, ¿no? Entonces, al final enfrentó la trágica consecuencia de la destrucción eterna. Sabemos esta historia, ¿no? Busquemos la Biblia, San Mateo, capítulo 26, versículo 24. San Mateo 26, 24. Si lo tienen, leamos juntos. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Así como Judas vendió a Jesús guiado por su codicia y cayó en la destrucción eterna. Así, no debemos vender al Señor por mis deseos, placeres y cosas carnales. Nunca debemos vender al Señor como Judas, ¿no? Cuando compramos algo, los usamos, ¿no? Y vivimos bajo su influencia, ¿no? Así que cuando compramos ropa, la vestimos, ¿no? Cuando compramos comida, la comemos. Y cuando compramos una casa, vivimos en ella, ¿no? Por lo tanto, si hemos comprado la verdad, debemos disfrutarla y vivir siguiéndola en ella. Es muy normal. Somos una persona que vivimos en Jesucristo. Es decir, que vivimos en la verdad. Jesús es la verdad, ¿no? Entonces, vivimos en la verdad. Esa verdad nos hace ser libres y nos hace santos. La Biblia explica sobre esto. Busquemos la Biblia. San Juan, capítulo 8, versículo 32. San Juan 8:32 y San Juan, capítulo 17, versículo 17. Estos dos versículos, si lo tienen, leamos juntos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así como los cristianos disfrutan de esa verdad y viven de acuerdo con ella, los impíos viven en la mentira y siguen esa mentira, ¿no? La Biblia dice que el diablo es un asesino y mentiroso desde el principio, ¿no? Y podemos decir que Jezabel es la sombra de ese diablo. Acab se vendió a sí mismo y compró esta Jezabel. Él no compró lo que debió comprar y compró lo que no debió comprar. Acab no convivió con la verdad, sino con Jezabel, es decir, con el diablo. Y así vivió una vida incitada por el diablo. El diablo es diligente y sabio en la parte de malo, es decir, es muy astuto, diablo, astuto. Busquemos la Biblia. Job capítulo 1, versículo 7. Job capítulo 1, versículo 7. Y Génesis capítulo 3, versículo 1. Estos versículos explican bien sobre
la característica del diablo. Job 1:7 dice así: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Abajo, Génesis dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. El diablo está rodeando por esta tierra y hace su trabajo con mucha diligencia. Como el diablo incitó a Eva con una palabra muy astuta y la hizo cometer el pecado en el huerto del Edén, ahora también él engaña y incita a la gente a caer. Esto es el trabajo del diablo. Jezabel hizo ese trabajo. Tan pronto como ella se convirtió en la esposa de Acab, trajo rápidamente un ídolo, Baal, a Israel y construyó los santuarios y altares para la idolatría. Y también intentó muy diligentemente matar a los profetas de Dios. Y ella utilizó la astuta sabiduría para planear una carta falsa y testigos falsos, y al final mató a Nabot y le arrebató su viña. Debido a que el diablo hace su trabajo de esa manera muy astuta, diligentemente, debemos ser más diligentes y sabios que ellos. Busquemos la Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Si lo tienen, leamos juntos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo trabaja así muy diligentemente. Por lo tanto, nosotros no debemos ser perezosos. Cuando un león rugiente viene para devorar, nunca debemos dormir, nunca. Los que duermen y los perezosos son una persona a quien el diablo pueda traigarles muy fácilmente, ¿no? Hay que cuidar mucho. Es decir, como cristiano, no debemos ser perezosos en la palabra, oración, comunión y la predicación. A pesar de que estamos en la situación de la cuarentena, ¿no? Pero no debemos poner en cuarentena hasta nuestra vida cristiana, ¿no? Según este versículo, podemos aprender y meditar la Biblia, orar, tener comunión y predicar el Evangelio más diligentemente. Si decidimos fuertemente en nuestro corazón, podemos vivir más dignamente para Dios más que antes. Es verdad, sí. Decidimos fuertemente. Podrían haber muchas cosas que no podemos hacer porque no lo decidimos. Y también por estar perezosos. Es muy lamentable. Y ese tipo de vida es lo que el diablo quiere. Y él, ese diablo, incita a esa persona para que cometa el pecado. Algunos pueden pensar en esta situación así como lo siguiente, de esta manera. Ahora la situación es así, entonces incluso si no predico el Evangelio,
no habría ningún problema. Algunos podrían pensar así. Ahora, así siempre estoy en mi casa por la cuarentena, entonces, incluso si peco un poco, nadie se daría cuenta de eso. Este culto siempre es transmitido cada domingo. Entonces, incluso si no lo escucho a las 11 de la mañana, temprano, podría escucharlo en cualquier momento. Algunos podrían pensar de esa manera. Si alguien piensa de esa manera, eso no sería muy adecuado, totalmente equivocado. Algunos se contemporizan con esta situación poco a poco, usando esta circunstancia que incita mi deseo carnal para que mi cuerpo esté más cómodo. Cuanto más nuestro cuerpo está cómodo y podemos hacer lo que quiere mi deseo carnal, tanto más tenemos que establecer nuestras propias reglas y mantener bien nuestra vida cristiana sinceramente y ordenadamente. Es muy importante, ¿no? Tenemos que utilizar muy dignamente estos tiempos que Dios nos permite en ese ambiente cambiado. Es muy especial. Estableciendo los planes para escuchar la palabra, orar, participar en la comunión y predicar el Evangelio. Sí, podemos hacer esto. Debido a que no podemos reunirnos físicamente en la iglesia, debemos mantenernos más a fondo en el plan de la fe. Recordemos, por favor, recordemos que Daniel oró a Dios 3 veces al día, de acuerdo con las reglas establecidas, sin importar las circunstancias, ¿no? Recordemos esto. Contemporizar con la circunstancia es lo que el diablo quiere. Y ese diablo nos hace caer y alejarnos de Dios, incitando este corazón. Y al final, el diablo nos devora totalmente con un león rugiente. La Biblia explica sobre esto, ¿no? No debemos permitir desde una cosa muy pequeña. La Biblia dice que cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Una pequeña zorra impide que se produzcan todos los frutos de la viña, ¿no? Así, el diablo entra a través de una pequeña grieta de mi vida, pequeña grieta. Una sola mujer entró en Israel e hizo que todo Israel adorara ídolos, ¿no? Mató a los profetas de Dios y lo hizo sufrir sequía y corrupción. Tenemos que averiguar en sí mismo muy detalladamente que si esa Jezabel ya entró en mi vida o no. Nosotros no debemos recibir a esa Jezabel como una esposa desde el principio. Desde el principio. Para poder hacer esto, se debe hacer lo que el diablo odia. El diablo odia las cosas calientes. Es decir, tenemos que ser calientes y tener algo caliente. Lo que es caliente es la palabra de Dios y el Evangelio, como sabemos. Estos versículos explican muy bien sobre esto. Busquemos la Biblia. San Lucas, capítulo 24, versículo 32, y San Lucas, capítulo 12, versículo 49. Dos versículos yo voy a leer.
y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Abajo, versículo 49, dice así: fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? Y también la oración. La oración es lo caliente, la oración. Aquí, Apocalipsis 8, versículo 3 al 4, también yo voy a leer. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí dice que la oración de los santos es el humo del incienso, ¿no? Para que haya humo, debe haber fuego, y ese fuego es caliente, ¿no? Entonces, podemos decir que la oración es lo caliente, ¿no? Y también la unión de los santos y el amor son lo caliente también, ¿no? Busquemos la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Yo voy a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí, la palabra entrañablemente tiene un significado caliente en el lengua original. Bíblicamente, la serpiente es la sombra del diablo, ¿no? Se dice que las serpientes también odian el fuego y el calor. Por eso se encienden un fuego para ahuyentar a las serpientes, ¿no? Si encendemos el fuego de la palabra, del evangelio, de la oración, de la unión y del amor, y también nos oponemos al diablo con ellos, el diablo, como una serpiente, no podrá atacarnos y escapará. La Biblia dice así. Busquemos la Biblia. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Si lo tienen, leamos juntos. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Así, tal como dice la Biblia, si resistimos al diablo, él huirá. El diablo es un ser fuerte, ¿no? Pero un cristiano es un ser más fuerte. Tenemos muy buenas armas con las que se pueden resistir y ganar al diablo en cualquier momento. Tenemos las armas como la palabra de Dios, el evangelio, la oración, los hermanos unidos y además, el Espíritu Santo, quien es Cristo, vivo en mí. Nosotros no debemos ser una persona como acá que fue incitado
por Jezabel, la sombra del diablo, ¿no? Sino debemos ser una persona incitada por Dios, por la palabra y por el Evangelio. No se olviden. Por último, busquemos la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 37 al 38. Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 37 al 38. Yo voy a leer. Murió, pues, el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban ahí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Esta es la muerte de Acab. Y abajo, Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 36. Yo voy a leer. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Este es un versículo que describe la muerte de Acab y Jezabel. A pesar de que el rey y la reina de un país murieron, nadie los arregló y solo los perros se comieron sus cadáveres, muy trágicamente, ¿no? Así la Biblia explica muy detalladamente acerca del final miserable de las personas que son incitadas por el diablo y viven en los pecados sin ninguna relación con Dios. Hoy, a través de la historia de Acab y Jezabel, hemos aprendido las lecciones muy importantes para los cristianos. Entonces, sería bueno que pensemos seriamente en qué tipo de seres debemos ser que nos incita a través de la palabra de hoy, especialmente en esos últimos tiempos que el diablo trabaja muy diligentemente como un león rugiente. Guardemos bien estas enseñanzas en nuestros corazones y vamos a vivir más fuertemente y adecuadamente ante Dios siendo los cristianos. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibimos muchas enseñanzas. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que estudiamos hoy. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu buena voluntad y seguir tus pasos muy adecuadamente a través de tu palabra, especialmente en esta situación muy difícil y peligrosa. Ayúdanos y guíanos para que podamos soportar esta dificultad con tu gran amor y por eso podamos predicar tu evangelio fuertemente a las almas perdidas en estos tiempos, en los postreros días. Queremos que sea glorificado a Dios a través de toda nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense bien. Nos vemos pronto.